Un tiempo después de la gran batalla, Astreul finalmente despierta, pero lo primero que siente es una punzada de dolor en el estómago. A su alrededor, todo parece en calma. Mira hacia el río y ve a Anju, pescando tranquilamente, mientras Aurala cuida a unos animales heridos que encontró cerca. Por un momento, su corazón se llena de confusión y preocupación, recordando el incendio en el bosque. Sin pensarlo, intenta levantarse de golpe, queriendo correr a ver el estado del bosque que juró proteger, pero su cuerpo no responde como él quisiera. Es en ese momento cuando se da cuenta, su estómago está completamente vendado. El dolor es intenso y lo detiene. Justo cuando intenta levantarse de nuevo, Anju y Aurala giran sus cabezas al unísono y gritan: «¿Te has despertado? ¿Estás bien?», preguntan con preocupación. Astreul apenas puede soportar el dolor, pero su preocupación principal no es el mismo. Su mirada se endurece y con la voz rasposa pero firme les pregunta: «¿Cómo está el bosque?». Anju y Aurala intercambian miradas de tristeza. Aún cuidando a los animales heridos, Aurala baja la cabeza, mientras Anju responde con un suspiro. «Belisa hizo todo lo que pudo para apagar las llamas», dijo Anju. Usó sus poderes del viento para intentar controlar el fuego, pero fue demasiado. La mayoría del bosque está destruido. Aurala añadió con un tono más suave, pero cargado de melancolía: «Muchos de los animales huyeron. Lo único que quedó en buen estado es lo que rodea al río». El rostro de Astreul se oscurece, sintiendo el peso de sus responsabilidades como guardián del bosque. A pesar de que su cuerpo aún estaba débil y vendado, su mente ya pensaba en cómo devolverle la vida al bosque. «Tengo que hacer algo», pensó, pero el dolor físico lo frenaba. Justo en ese momento, Belisa aparece corriendo hacia el grupo, visiblemente emocionada al ver a Astreul despierto. Sin detenerse, le pregunta rápidamente: «Astreul, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien?». Con una sonrisa débil pero intentando ocultar su dolor, Astreul responde: «Estoy bien. No importa mucho mi estado», dijo con una expresión triste. «Quiero saber, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué el bosque fue destruido?». Su mirada, habitualmente llena de determinación, reflejaba ahora una profunda tristeza. El peso de no haber podido proteger lo que más amaba lo estaba consumiendo. Belisa, notando la tensión en el aire, intenta aliviar un poco el ambiente. Con una sonrisa juguetona, señala a Aurala y Anju y les dice: «Nunca había conocido a dos transformadores como ustedes», dijo, tratando de cambiar el tema. Anju se queda congelado por un segundo, con una expresión de total sorpresa. «¿Transformadores?», preguntó, mirando a Aurala con una mezcla de confusión y asombro. Astreul, que hasta ese momento solo pensaba en el bosque, también levantó la vista con una expresión similar, incapaz de entender completamente lo que Belisa acababa de decir. Belisa parpadea sorprendida y luego deja escapar una pequeña risa de incredulidad. Con una sonrisa divertida y ligeramente burlona, les dice: «¿Qué? ¿Ustedes no saben que son semidemonios? ¿Qué pensaban que eran esos tatuajes y sus transformaciones? ¿Obra del destino?», dijo con un tono juguetón, como si la respuesta fuera obvia. Astreul y Anju intercambiaron miradas de desconcierto. La confusión en sus rostros era evidente, y Astreul no tardó en preguntar: «¿Semidemonios? ¿Qué significa eso?». Antes de que Belisa pudiera responder, Aurala, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, observando la conversación, dejó escapar un suspiro y cruzó los brazos, mirando a sus compañeros con una mezcla de asombro y seriedad. «¿Ustedes realmente no saben nada del mundo?», preguntó, sorprendida.
¿Dónde han estado metidos todo este tiempo? El silencio cayó sobre el grupo mientras Aurala se preparaba para revelar algo que cambiaría la percepción que tenían de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Aurala, con una mirada seria y reflexiva, comenzó a relatar la verdad sobre el mundo que sus compañeros desconocían. Desde los inicios de los tiempos, los humanos estaban solos en el mundo. Sin embargo, el mundo los rechazaba. Los animales eran mucho más fuertes de manera natural, capaces de utilizar la energía del entorno mucho mejor que los humanos. Eso los dejó al borde del colapso, al borde de la extinción. Astréul, Anju y Belisa la escuchaban atentamente, sin interrumpirla. Al ver esto, se envió un mandamiento divino, continuó. Decía que los humanos debían recibir ángeles guardianes para ayudarlos a crecer y fortalecerse antes de dejarlos nuevamente solos. Pero hace apenas 7 años sucedió algo sin precedentes. Gran parte de los ángeles fueron llamados a rendir testimonio por haber quebrantado un tabú, el haber tenido relaciones románticas con los humanos. Los ojos de Astréul y Anju se abrieron más al escuchar eso, pero Aurala continuó. Más de la mitad de los ángeles fueron encontrados culpables. Les retiraron sus alas, el símbolo que los representaba, y fueron desterrados del cielo. Se les conoce ahora como una nueva raza, llamada los demonios. A ese acontecimiento se le conoce como el juicio de las alas caídas. Además de eso, se emitió una orden para asesinar a cualquier fruto de estas relaciones. Dijo, bajando un poco la voz. Es decir, a nosotros, los semidemonios. Sin embargo, antes de que esa orden se ejecutara, un nuevo mandato divino fue entregado. Cualquiera que se atreviera a asesinar a un semidemonio tendría un juicio similar al de los ángeles caídos. Por eso, los ángeles no se atrevieron a llevar a cabo esas ejecuciones. Aurala se detuvo un segundo, mirando a cada uno de sus compañeros, y finalmente agregó. Desde entonces, a los humanos se les dio una gran parte de la tierra que hoy conocemos como Dayu, mientras que los demonios viven en otro continente llamado Irva, para evitar disputas. Nosotros, justo ahora, estamos en la frontera de este, en el gran bosque de Dayu. Después de la impactante revelación de Aurala, el ambiente se volvió pesado, pero ella aún no había terminado. Además de todo esto, muchos demonios viven con sed de venganza, continuó. Nos buscan a nosotros, los semidemonios, porque nos culpan de haberles hecho perder sus alas. Para ellos, somos un recordatorio de lo que perdieron y de la traición que sufrieron. Astréul, aún intentando procesar toda esta información, frunció el ceño y preguntó con voz cautelosa. Pero, si somos semidemonios, ¿no seríamos también semiángeles? Belisa lo interrumpió antes de que pudiera continuar, agitando una mano en señal de advertencia, con una expresión seria en el rostro. De facto, somos semiángeles, admitió, pero su tono era mucho más sombrío. Sin embargo, ángeles es una palabra divina, y según ellos, no merecemos usarla. De hecho, recibiríamos un castigo si algún ángel descubriera que estamos diciendo esto. No lo vuelvas a repetir, por favor. El grupo cayó en un silencio incómodo. Lo que acababan de aprender no solo les daba respuestas, sino que les traía consigo una carga peligrosa. Ser semidemonio no era solo un legado prohibido, era una sentencia que podía atraer la ira de demonios y ángeles por igual. El silencio que siguió a la advertencia de Belisa era denso, cargado de incertidumbre. Todos procesaban lo que acababan de escuchar, pero fue Astréul quien finalmente lo rompió. Aún dolido por la verdad, pero con una determinación creciente, levantó la voz. ¿Cuánto tiempo llevo dormido?, preguntó, su tono lleno de urgencia. Necesito ver el bosque ya. No puedo seguir aquí sin hacer nada. Intentó levantarse de inmediato,
pero su cuerpo, aún debilitado, lo traicionó con un agudo dolor que recorrió su abdomen vendado. A pesar de ello, sus ojos reflejaban más preocupación por el estado del bosque que por su propio bienestar. Como el guardián de ese lugar, sentía que debía ver con sus propios ojos la magnitud del desastre. Belisa miró a Astreul con un gesto preocupado, pero firme. «Has estado dormido durante 15 días», dijo en un tono suave. «Lo mejor es que sigas descansando un poco más. Ya habrá tiempo para que salgas y observes el bosque». Astreul frunció el ceño, claramente inquieto por las palabras de Belisa, pero su cuerpo agotado le recordaba que aún no estaba listo. No tuvo más opción. 3 días después, Astreul finalmente se levantó. Esta vez, su cuerpo parecía haber recuperado algo de su fuerza. Sin pensarlo 2 veces, dio un gran salto y salió corriendo hacia el bosque. Cada paso lo llenaba de una mezcla de esperanza y miedo. Pero cuando llegó, lo que encontró fue desolador. Las tierras que alguna vez conoció, llenas de vida y de energía, ahora estaban destruidas. Árboles carbonizados, animales que habían huido o caído. El silencio en el lugar, donde solía haber canto de aves y susurros del viento, lo invadía todo. Astreul caminaba lentamente, con el rostro triste, absorbiendo el alcance del daño. Finalmente, sin decir palabra, regresó a su cueva. Allí, recogió todo lo que tenía, lo poco que había quedado tras el incendio. Con una decisión silenciosa en su mirada, volvió con los demás. Anju, Aurala y Belisa lo miraron, expectantes. Astreul dejó caer sus cosas a un lado y, sin perder tiempo, les preguntó con una sonrisa determinada, aunque tenue: ¿cuál va a ser nuestra nueva aventura? Aurala, con una expresión de preocupación, dio un paso hacia Astreul, sus ojos fijos en él. Sabía que Astreul era fuerte, pero también entendía el peligro que habían enfrentado y lo cerca que estuvo de perder su vida. «Si no tuvieras ese extraño poder de transformador», dijo, con la voz llena de seriedad, «estarías muerto ahora mismo. ¿Cómo puedes querer irte así? Además, el bosque está destruido. Debemos quedarnos y reconstruirlo». Astreul la miró en silencio durante unos segundos, su rostro sereno, pero decidido. Finalmente, con un tono firme, le respondió: «Si quiero proteger el bosque en el futuro, debo hacerme mucho más fuerte. Y no lo lograré quedándome aquí. El bosque se curará solo, siempre lo hace. Y cuando regrese, nadie podrá destruirlo de nuevo». Hizo una pausa y luego añadió con una leve sonrisa: «Además, nunca me dijeron que era un transformador». Belisa, que hasta ese momento había estado observando la conversación, sonrió con complicidad. Era el momento de avanzar. «Entonces, eso lo resuelve todo», dijo con determinación. «Viajemos a ver a mi maestro. Él les enseñará todo lo que necesitan saber».